nombre es Pedro Gibotocci y pretendo ser narrador oral. Por eso le pedí al Centro Cultural Tiempo de Memoria que me permitiera hacer un programa dedicado a las narraciones orales, que se convirtiera en una ventana abierta, referidas a la literatura latinoamericana sin excluirla de otros orígenes, e incluido lo que denominamos el autorrelato, base creativa en la historia de la humanidad. Hoy, 7 de agosto de 2024, continuamos con este sexto programa, y digo continuamos porque en el programa anterior, acá, con Ana Lázari, dijo ella que iba a contar sobre la memoria que es tan floja acá en los argentinos, que tiene que ver con las palabras prohibidas. Las palabras. Al respecto, Laura de Betach, en un artículo donde decía escribir en dictadura, decía, estos hechos aún no pertenecen al pasado. Significativo, ¿no? Bueno, la censura trasciende las situaciones personales y representa un aspecto de la supresión y el exterminio en sus sentidos más genuinos. Es bueno recordarlo porque están muy claras hoy en el mundo las tendencias a la exclusión y de la exclusión a la supresión. Hay un solo paso. En la dictadura querían que habláramos y viviéramos en blanco y negro, neutralizar el lenguaje, no dejar que ni un rastro del registro en palabras de la pobreza social. En lugar de hablar de alpargatas, había que decir calzados. Las palabras prohibidas, de eso nos habla Ana Lázari. Bueno, buenas noches. Y para seguir con lo que estabas leyendo recién, para seguir con este trabajo de desmemoria, voy a usar palabras de Eduardo Galeano, que dicen así: el miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. Eduardo Galeano. Y sigo. ¿Usted sabe qué lee su hijo? Después del 24 de marzo de 1976, usted sintió un alivio. Sintió que retornaba el orden, que todo el cuerpo social enfermo recibía una transfusión de sangre salvadora. Bien, pero ese optimismo, por lo menos en exceso, también es peligroso. Porque un cuerpo gravemente enfermo necesita tiempo para recuperarse. Y mientras tanto, los bacilos siguen su trabajo de destrucción. Porque hay que entender algo con claridad y para siempre. En esta guerra, no solo las armas son importantes, también los libros, la educación, los profesores. Por ejemplo, ¿usted sabe qué lee su hijo? En algunos colegios ya no se lee a Cervantes. Ha sido reemplazado por Ernesto Cardenal, Pablo Neruda, Jorge Amado. Buenos autores para adultos seguros de lo que quieren, pero malos para adolescentes, acosados por 1000 sutiles formas de infiltración que todavía no saben lo que quieren.
Revista Gente, diciembre de 1977, perdón. Este es un fragmento de la carta dirigida a los padres. La descargué de internet, la carta está completa en internet. Y que permite arrancar con esta parte de nuestra historia, ¿no? A mí me gusta usar palabras, las propias palabras de quienes nos censuraron, de quienes nos persiguieron, de quienes secuestraron y torturaron tanto personas como libros. Dice alguien de esa época: para obtener sus objetivos, los subversivos han usado y tratan de usar todos los medios imaginables. La prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folclore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión. ¿Sabés quién dijo esto? Armando Lambruschini, almirante. Y hay más. Se trata ya no de conquistar terreno físicamente hablando, sino de conquistar mentes. No de tomar plazas fuertes, sino de moldear las estructuras mentales a favor. La única victoria definitiva en la guerra es la victoria cultural. Más que lucha por las armas, es una lucha por las almas. Para graficar, se ha podado un árbol y para que no brote en el futuro, será necesario quemar la raíz y el tronco de ese árbol. General de Brigada Edgardo Vila, revista Somos, Buenos Aires, 16 de septiembre de 1977. ¿Cuánta vigencia, no? ¿Cuánta vigencia que tiene sí. todo lo que hoy vamos a hablar acá? Laura de Betá, aún está presente. Totalmente. Bueno, yo para no extenderme mucho más, en esta pequeña presentación quiero decir que, bueno, yo saqué mucha información de 2 libros que después voy a poner acá las tapas, que son El golpe a los libros, de Judith Gociol y Hernán Invernizzi, que trata sobre la represión cultural sobre toda la literatura en general, y tiene un apartado en donde trata literatura específicamente destinada a infancias o a jóvenes. Y otro libro más hecho por unas investigadoras de La Plata que se llama Libros que muerden, de un grupo llamado La Grieta, en donde ellas toman lo específicamente relacionado con literatura infantil y juvenil prohibida en dictadura. Y tiene muchas imágenes, entrevistas, es un poco distinto al otro, ¿no? En ese sentido. Así que, bueno, me gustaría tomar una de las autoras que está acá, Pedro, Elsa Bornemann, que fue una autora censurada en dictadura, un par de obras de ella, Un elefante ocupa mucho espacio, otro libro que también fue cuestionado, que es el libro de los chicos enamorados, pero después el resto de su obra no fue prohibida. Sin embargo, como producto de la autocensura que se producía en ese momento por temor, solía suceder que toda la obra de un autor o autora cuestionada por algo terminaba siendo dejada de lado. Sobre todo en esto que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil, se iban quitando de las bibliotecas de las escuelas, de los colegios. Por eso, perdóname, sí. Por eso, los menores de 50 años hoy no conocen esta historia. Sí, hay muchos que no lo conocen. Su sistema de educación jamás se enteraron de esta situación. Sí, me encontré con gente que dijo que decía eso, ¿no? Con gente más joven, que no había conocido esos autores en la escuela. Elsa Bornemann es una autora que se recupera en democracia y se vuelven a editar aquellas obras prohibidas de ella. Bueno, ¿qué decir de Bornemann? Profesora en letras, trabajó en todos los niveles educativos. En 1972 recibe un reconocimiento por su libro El espejo mágico. Y en 1975 ella publica Un elefante ocupa mucho espacio,
En el año 76 recibe el cuadro de honor del premio Hans Christian Andersen y en el año 77 es prohibido por decreto. Bueno, el libro tiene 15 cuentos, tiene humor, amor, historias en donde suceden cosas no lógicas, como por ejemplo una familia que solamente acepta ir a lugares en donde puedan sentarse uno arriba del otro, si no quieren estar en otros sitios. En su casa se sientan unos arriba de los otros siempre. Bueno, hay que leerlo porque finalmente descubren ellos lo bueno que es que cada uno tenga su lugar. Hay otra historia que se llama El pasaje de la Oca, en donde un señor muy poderoso, de mucha plata, quiere tirar abajo las casas que están en un pequeño pasaje porque quiere instalar un edificio para algo personal, y la gente termina arrastrando ese pasaje, se lo termina llevando a la rastra a un campo en donde finalmente a partir de ahí hay un nuevo pueblo, ¿no? El pueblo de la Oca. Esto es como características generales, tiene una prosa literaria muy rica también, todos los cuentos. Pero además hay algo en todas estas historias, que los problemas se resuelven entre muchos. Hay voluntad de encontrar las soluciones hablando, discutiendo y juntándose. Y bueno, voy a arrancar entonces con el cuento que da título al libro, que es Un elefante ocupa mucho espacio. Muy conocido en las escuelas, se trabaja mucho, en la Semana de la Memoria se ha trabajado mucho, pero bueno, siempre es lindo escucharlo. Y para el Día del Niño también. Sí. Ya bien. Y dice así el cuento: que un elefante ocupa mucho espacio, eso ya lo sabemos todos. Pero que un día Víctor, un elefante de circo, se haya decidido a pensar en elefante, o sea, a tener una idea más grande que su cuerpo, bueno, a lo mejor de esto algunos no saben. Por eso yo quiero contárselos. Esto comenzó una noche de verano muy calurosa, mientras los domadores dormían en sus casas rodantes. Bueno, ellos dormían, pero los animales no podían, y no por el calor, sino porque hacía 5 minutos el loro había ido volando de jaula en jaula, dando una noticia desconcertante. Víctor el elefante había decretado huelga general y proponía que al día siguiente ninguno de los animales trabajara en la función. «¡Pero te has vuelto loco, Víctor!», rugió el león, asomando el hocico entre los barrotes de sus jaulas. «El rey de los animales soy yo, ¿cómo no me consultaste?». La risita del elefante se desparramó como papel picado en el medio de la noche. «No, compañero, el rey de los animales no somos nosotros, el rey de los animales es el hombre, y más aún aquí, tan lejos de nuestras tierras». «Ay, pero ¿de qué te quejas, Víctor?», dijo el osito desde su encierro. «Ay, osito, osito. Lo que pasa es que vos naciste bajo la carpa del circo y la esposa del dueño te alimentó con mamadera, por eso todavía no entendés la alegría de la libertad. Solamente conocés el país de los hombres». Bueno, dijo la foca, caminando nerviosa de un lado al otro de su jaula. ¿Y se puede saber para qué vamos a hacer huelga? «Ah, por fin una buena pregunta», dijo Víctor. Y ahí nomás les empezó a explicar a todos sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que les hacían hacer ridículas pruebas para entretener a los humanos, que no era justo y que patatín y que patatán. Y que patatín era que los humanos tenían que entender que ellos querían volver a sus selvas. Y que patatán, si no lo entendían, huelga general. «Sí, claro», dijo el león bostezando. «¿Y se puede saber
cómo vas a hacer para comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros conoce su idioma? Sí, dijo Víctor. El loro, él va a ser nuestro intérprete. Y enseguida enroscó la trompa en los barrotes de su jaula y los separó con facilidad. Salió y empezó a liberar a todos sus compañeros. Al rato estaban todos sueltos pastando alrededor de las casas rodantes, hasta el león. Cuando amaneció y los primeros rayos del sol empezaron a picar como abejitas zumbadoras sobre la piel de los animales, el dueño del circo se desperezó adentro de su casa. Abrió la puerta y salió, pero apenas puso un pie en el césped, pegó un grito y se desmayó. Los domadores vinieron corriendo para auxiliarlo, pero cuando vieron lo que pasaba, a coro gritaron: ¡Los animales están sueltos! Y fueron a buscar sus látigos. Los rodearon a todos y quisieron empezar a meterlos en sus jaulas. ¡Ja! Dijo el loro. Ahora ustedes nos van a espantar las moscas con esos látigos. No vamos a trabajar más en el circo. Huelga general decretada por nuestro delegado, el elefante. ¿Pero qué disparate es este?, gritaron los hombres. Vuelvan todos a sus jaulas, ya mismo a sus jaulas, mientras revoleaban los látigos en el aire amenazadoramente. Dijeron los orangutanes. ¿Eso sabés qué quería decir? Ustedes van a ir a las jaulas. Y ahí nomás se les tiraron encima y los encerraron a todos. El que más costó, por supuesto, fue el dueño del circo, pero él también terminó detrás de los barrotes. Y bueno, al día siguiente, cuando todas las personas vinieron a sacar su entrada en las boleterías, las encontraron cerradas. Y un cartel enorme que decía: circo tomado por sus trabajadores, huelga general de animales. Y mientras tanto, por ahí cerquita, Víctor y sus compañeros estaban tratando de adiestrar a los hombres. ¡Vamos! ¡Vamos, todos! ¡Caminen en 4 patas! Ahora por acá, a pasar por este aro de fuego. ¡Vamos, vamos! Y ahora a comer, pero sin las manos. Ahí, abajo, a comer sin las manos. Ahora todos, rebuznen, ladren, maullen, rujan. ¡Basta, por favor!, gritó el dueño del circo. Está bien, ustedes ganan. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Díganlo. Es que ya estaba dando la vuelta a 200 alrededor de la carpa, caminando en las manos, sobre las manos el dueño. Entonces, cuando el dueño del circo dijo que se explicaran, a ver qué querían, el loro se preparó. Y enseguida dijo todo lo que el elefante le había enseñado. Esto no lo queremos porque es injusto, aquello tampoco, y lo de acá nunca más. Y que patatín, y que patatán, y que patatín fue que los hombres tenían que entender que ellos querían volver a sus selvas. Y que patatán, si no aceptaban, ellos iban a inaugurar el primer circo de hombres animalizados para entretenimiento de perros y gatos del barrio. Ese fin de semana, en la televisión, se vio una imagen increíble. Una larga fila de animales en el aeropuerto, cada uno con un pasaje en su hocico o en el pico. Y estaban parados delante de una puerta que decía: embarque al África. Del otro lado los esperaban 2 aviones. Sí, 2. En una iban a viajar los leones, las focas, el tigre, los orangutanes, el loro. Y la otra era totalmente para Víctor. Porque ya sabemos, ¿no es cierto?, que un elefante ocupa mucho espacio. Sí, es un cuento hermoso y bueno, habla de esto, habla de buscar las soluciones entre todos, introduciendo un elemento que es característica de la literatura que
que ya desde la década del 60, destinada para los niños, había introducido el elemento político en las historias. No el partidario, sino el político. Las relaciones entre las personas y las relaciones de poder. Con un lenguaje y una forma de dirigirse propia para la infancia, ¿no? Entonces, este libro fue analizado minuciosamente. Yo lo que quiero decir, producto de mis lecturas sobre la gente que ha investigado el tema, es que los decretos de censura no surgían de gente incapacitada, de gente que no entendía, de gente poco preparada. Al contrario, había equipos de personas, universitarios, antropólogos, sociólogos, gente de política, gente de letras, que se dedicaba a analizar cada uno de los libros que se ponían en cuestión de los autores o los libros que se estimulaba que otros denuncien, que estaban con alguna cuestión marcada como censurable. Confundían la cultura. No, yo creo que no la confundían. Yo creo que sabían muy bien lo que hacían, porque los análisis eran hechos por gente preparada. Miren, si no, el nivel, voy a leer breves fragmentos, el nivel de este informe previo al decreto, lo descargué de la página de la Comisión Provincial por la Memoria, que dice: apreciación de contenido de publicaciones realizadas por la Asesoría Literaria del Departamento Coordinación de Antecedentes. Esto acá arriba de todo dice CIDE. Para ser tratado el día, bueno, va dando datos del libro, el título, quién es la autora. Pone ya de entrada la apreciación. Este es un formato clásico de todos los análisis que se iban haciendo de los libros. La apreciación dice: propicia la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos o sociales tendientes a derogar los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional. El libro está analizado cuento por cuento, los 15 cuentos. De cada uno dice algo, pero se detiene en 4. Uno de ellos es Un elefante ocupa mucho espacio. Y dice: en este cuento se evidencia la intencionalidad de la autora a través de una forma cooperante de disgregación social, tratando de sembrar ideas disolventes en la mente infantil. Toma después otro de los cuentos, que es uno que se llama Pablo, que está dedicado a Pablo Neruda, que había muerto o lo mataron, que hay cuestionamientos respecto a eso. Lee el cuento, que es muy bello, tiene palabras muy, muy, muy poético todo el cuento, y dice, en el análisis de la persona que realizó esto, ¿no? Este cuento está dedicado a Pablo Neruda, a quien se apologiza, y con un lenguaje claro y accesible a los niños, se les acerca al poeta chileno, que es activo militante comunista. Y después toma el caso Gaspar, que es la historia de un vendedor de manteles que está cansado ya de tanto caminar y no vender los manteles, le duelen los pies, le duelen las piernas, entonces decide salir a vender parado sobre las manos. Y provoca un alboroto total, porque él anda por la calle caminando sobre las manos con su portafolio de manteles sobre los pies. Y del caso Gaspar dice: en este cuento existe por parte de la autora la intencionalidad de crear en la mente infantil imágenes distorsionadas de nuestro sistema de vida, utilizando para ello la forma del trabajador que intenta un cambio en las formas y que por ello es reprimido. Porque a él lo detiene la policía, lo detienen porque está caminando sobre las manos. Y se lo llevan a la comisaría y él empieza a preguntar: ¿pero está prohibido caminar sobre las manos? Entonces el policía número 1 le pregunta al que tiene al lado, ese le pregunta al otro, hasta que viene la respuesta, que va pasando de un policía al otro. No está prohibido caminar sobre las manos. Y Gaspar finalmente queda libre.
Y hay un cuento más de estos 4 que digo que ellos se detienen a hacer ese análisis, que es donde se cuentan las fechorías del Comesol. Y es imperdible el cuento y es imperdible el análisis. ¿Te lo cuento? Las fechorías. Las fechorías del Comesol. Voy a mostrar acá. A ver si encuentro acá. Acá está. Donde se cuentan las fechorías del Comesol. Ajá. Y este cuento dice así: lo llamaban el Comesol porque parecía alimentarse de sol crudo. Claro, estaba todo el día tirado panza arriba, el cuerpo largo, anaranjado. Él mismo parecía un solcito, pero un solcito que maullaba. Vivía en ese terreno baldío desde pequeño, entre cascotes, yuyos, vidrios. Era como un pequeño tigre de ciudad en su selva. No se relacionaba mucho con los demás gatos. Él prefería estar todo el día tirado, panza arriba al sol. Y como estaba siempre así, callado, silencioso, indiferente, los demás gatos, que eran muchos, llegaron a pensar que era bobo. ¡Ja! Sesos horneados. Eso le pasa, decían algunos. Gato asado, va a terminar gato asado, decían otros riéndose. Pero ni sesos horneados ni gato asado, pensaba él. Ya van a ver de lo que soy capaz cuando termine de inventar mi aparato. Y seguía echado al sol, indiferente, silencioso, con una sonrisa en la boca. Si los demás gatos hubieran visto lo que él tenía dentro de su cabeza, se hubieran preocupado. Había números, cálculos, líneas, dibujos, y un sol que él se lo imaginaba cayendo a pleno adentro de una especie de embudo gigante. ¿Bobo? No, vivo. Él quería inventar un aparato que atrapara los rayos del sol de la misma forma que un pararrayos atrapa los rayos en una tormenta eléctrica. Vivo, ¿no? Pues no, vivísimo, porque él quería que ese aparato tomara la luz que le correspondía al terreno donde vivían. Un aparato increíble y majestuoso, pensaba él. Y entonces pasó lo que pasó. Creyéndolo bobo, lo dejaron hacer. Sí, y cuando él terminó el aparato, el día que lo iba a instalar, hasta le alcanzaron tornillos y cables, riéndose, porque decían que seguro que no iba a servir para nada, y ellos lo iban a usar de tobogán. Pero cuando estuvo instalado y el Comesol lo encendió, primero hubo un zumbido intenso, una vibración alrededor y de pronto la más gruesa oscuridad. Nada, no se veía nada en el lugar. Solo había un único rayo de luz que caía a pleno en el embudo. Los gatos miraban desconcertados, no entendían lo que estaba pasando. ¿Cómo era eso? Veían luz del sol en los edificios que rodeaban el terreno. Luz del sol en los árboles, arriba de la copa de los árboles que también rodeaban el terreno. Luz del sol y del día en todas partes, menos en su territorio. Mientras ellos miraban desconcertados, el Comesol aprovechaba y llenaba uno tras otro los barriles con sol. Para cuando se dieron cuenta, ya era tarde. El Comesol había puesto alambres de púa alrededor del aparato, de todos los barriles que había amontonado, y además había instalado una casilla desde donde él ofrecía su singular producto. Por aquí, vengan todos por aquí, 1,000 pesitos el barril de sol, por aquí, 1,000 pesitos el barril de sol.
Se indignaron todos. Claro, ¿cómo se atrevía a adueñarse de algo que por derecho natural era de todos? El sol era de todos, igual que el aire. Pero desde ese día empezaron a sufrir desabastecimiento de sol. Algunos enseguida propusieron irse del lugar, pero la mayoría no estuvo de acuerdo. ¿Cómo irse? Ni soñando. Esa era la tierra en donde ellos vivían. El que estaba mal era el Comesol. No se iban a ir a ningún lado. Decidieron quedarse y no comprar ni un barril. Y claro, al principio pudieron hacerlo. Pero los días iban pasando y la oscuridad seguía. Y cada día que pasaba hacía más frío. Así que de a poquito se fueron acercando. Uno compró un barril, después fue otro, y al final todos terminaron comprando. Y el Comesol se enriquecía, porque ante la escasez de sol, él aumentaba el producto. Llegó un momento que todo empezó a helarse alrededor de la casilla del Comesol. Y todos los gatos miraban con frío y con la punta de la cola y los bigotes congelados, miraban cómo él cada mañana se echaba barriles de sol encima, uno tras otro. Se dieron cuenta que o buscaban una solución o sus vidas corrían peligro. Entonces, un grupo de ellos propuso asamblea general. Asamblea general, es urgente. Y para el lugar indicado se fueron todos resbalando en el frío, en el hielo, tiritando, pero con muchas ganas de encontrar una solución entre todos. Cuando estuvieron todos listos, uno dijo: yo propongo que nos vayamos de este lugar, busquemos otro sitio. No, empezaron a gritar todos. Si ya se habló de eso, no nos vamos a ir de nuestra tierra, acá nos quedamos. Bueno, yo propongo, dijo otro, que uno de nosotros vaya y ataque al Comesol. Gritaron todos. No, eso es una locura. ¿Quién puede solo contra tanto poder? Tranquilos, compañeros, tranquilos, coraje, dijo un gato jovencito. ¿Qué les parece si vamos todos juntos? Y todos estuvieron de acuerdo y pensaron, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Enseguida empezaron a organizar cómo iba a ser la cosa. Un grupo iba a cortar el alambre de púa. Otro grupo iba a atrapar al Comesol con una red atrapagatos. Y otro iba a destrozar el aparato que captaba los rayos del sol. Así que cuando estuvo todo listo, a la cuenta de 3, gritaron: ¡ahora! Y maullerío general, corridas, gritos. Un grupo cortó el alambre, otro grupo tiró la red atrapagatos y ahí quedó el Comesol, amaniatado y sin entender lo que pasaba. ¿Vivo? No, bobo. Nunca se imaginó que todos juntos lo iban a enfrentar de esa manera. Y juntos, muy juntos, fueron y rompieron el aparato. Y juntos, muy juntos, empezaron a abrir todos los barriles de sol y a desparramar por todos lados. Convirtieron ese día en el día más luminoso de sus vidas. Un día repleto de sol para todos. Y así continuó. Para todos, sí. Porque después de tener un tiempo al Comesol metido en una cueva que hicieron en el terreno, parece que él entendió. Y su egoísmo helado fue derritiéndose. Así que lo dejaron salir. Y ahí quedó él, como siempre, echado panza arriba, tomando sol, junto con los otros gatos, mientras el sol seguía puntual e indiferente allá arriba, alumbrando para todos. Bueno, ¿sabés que habría que avisarle a Edenor? A lo mejor habría que ir a Edenor.
¿No habría que ir a Edenor? ¿Aprender de los gatos? Y mira cuál es el anal. No. Que aprendamos nosotros de los gatos. Sí, por eso. Aprender de los gatos, sí, eso, tal cual. Y mira, ¿querés escuchar qué dice el análisis respecto al cuento del Comesol? Me imagino. Dice así. En este cuento, el tigre, le pone el tigre, yo supongo que es porque en una parte ella dice pequeño tigre de ciudad, porque es un gato. Pero dice, en este cuento el tigre representa el sistema capitalista que oprime a los gatos, que son la clase trabajadora. Situación que se mantiene hasta que los gatos, unidos en defensa de sus intereses, destruyen al Comesol. En síntesis, aquí se muestra la lucha del proletariado con conciencia de clase contra el capitalismo, al cual derrota. Del análisis de esta publicación surge que los últimos 4 cuentos analizados, que tienen como destinatario al público infantil, tienen una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo. En función de lo expuesto, dado el contenido ideológico, finalmente proponen la censura del libro. ¿Sabes una cosa? Sí. Estos tipos evidentemente tenían mucha cultura. Claro, sí. Porque entendieron el marxismo. Sí. Es Totalmente un de análisis acuerdo. Marxista de la situación. Claro, es que increíble. yo recomiendo a quien le interese, en realidad estaría bueno tenerlo, ¿no? El golpe a los libros, y ellos ahí tienen plantean todas estas cosas, ponen declaraciones de los militares de la época, ponen fragmentos de decretos, fragmentos de análisis. Es un trabajo muy exhaustivo de mucha investigación de estas autoras, ¿no? Bueno, finalmente, decreto 3155/77 prohíbe la circulación, venta, utilización del libro en las escuelas, no se lo puede tener en las casas. Además del decreto, sale publicado, yo tengo acá una pequeña fotocopia que hice, que es un fragmento del diario de la época. Es el diario La Nación, 15 de octubre del 77, en donde dice que el libro fue prohibido y explica por qué. Porque esta era una forma de divulgación, como vimos con la revista Gente, ¿no? Utilizar los medios de difusión para publicar las censuras. Y bueno, para ir terminando solamente con Bornemann, solamente quería comentar este otro libro. El libro, lo voy a poner acá, el libro de los chicos enamorados, que fue cuestionado justamente por hablarles a los chicos de lo que hoy llamaríamos la ESI, que sería hablar de los sentimientos, de cómo están, de lo que les pasa cuando se enamoran entre ellos, sufren, se enojan. Y como pequeña muestra del contenido de este libro, que es maravilloso, lo recomiendo, sigue teniendo absoluta vigencia, voy a leer 2 poemitas. Están clasificados por poemas para declararse, poemas cuando estás enojado, poemas del reencuentro. Y hay uno que dice: declaración por cuadruplicado. Oh, bella Susanita, mi tesoro, necesito decirte que te adoro. ¿No quieres ser mi novia hasta la muerte? Contéstame prontito, dame suerte. Pero si yo te disgusto, no te aflijas. No voy a odiarte porque no me elijas. Solo espero que me hagas un favor, que le pases estos versos a Leonor. Y si tampoco quieres ser la novia mía, bueno, entonces pásaselo a Cecilia o a María. Y acá hay uno que bien podría ser la respuesta, que también está en el libro, que se llama Buenos días, su señoría. Buenos días, su señoría, mantantirun tirulá. Me han contado que me mentía, que con otra viene y va. Por eso vuelvo a visitarle, mantantirun tirulá. Yo necesito preguntarle qué oficio me pondrá. Si usted me pone de engañada, sin novia se quedará. ¿Ese oficio no me agrada? Mantantirun tirulá.
Ese era Elsa Bornemann. Claro, toma un juego de la infancia, toma el juego de... ¿Sabés cómo era el juego, no? ¿Vos lo jugaste? Yo lo jugué. Buenos días, su señoría. Mantantirum tirula era un juego de grupo en donde después te daban un oficio y casi siempre era cocinera, costurera, eran esos los oficios que te daban en el juego. Así que, bueno, para despedirnos de Bornemann, te propongo escuchar un fragmento de una canción que tiene que ver con el cuento de Un elefante ocupa mucho espacio. Fue hecha por un profesor de música y un grupo de chicos de una escuela. Ajá. A escuchar. Hay un elefante grande que ocupa mucho lugar. Así de grande es la idea que tiene de libertad. Hay un elefante grande que ocupa mucho lugar. Así de grande es la idea que tiene de libertad. El loro tiene un mensaje y vuela de jaula en jaula. El elefante declara una huelga general. Ya nadie aquí nos obliga, queremos ser libres ya. Hay un elefante grande que ocupa mucho lugar. Así de grande es la idea. Vos sabés que con el tema de las palabras ha ocurrido, no sé si vino de la Secretaría de Agricultura o directamente la dirección del INTA, pero según me han informado es en forma verbal, no, nadie puso la firma. Consideraron como palabras que no se debían mencionar dentro del INTA, el Instituto Tecnológico del Agro. La palabra sustentabilidad, agroecología, cambio climático, biodiversidad, género, huella de carbono, pro huerta y otros más. Y si seguimos con los problemas actuales, diría que el ex jefe de gabinete prohibió mencionar en sus comunicaciones términos como soberanía, referente o festival. La verdad es que yo no entiendo. Bueno, pero sí en las palabras prohibidas. Totalmente, y bueno, y eso es lo que quieren, que no entiendas. Esto que me decís que no hay un decreto, que es como el boca a boca, es otra metodología que se usó en la época de la dictadura para prohibiciones y censuras, por ejemplo, de autores en donde no había un decreto oficial de prohibición. Con Álvaro Yunque, que es el que te iba a proponer ahora comentar algo, sí había decretos de prohibición de determinados libros de él, pero por ejemplo, José Murillo, que es otro autor, no hubo un decreto que dijera que se prohibía tal y tal y tal libro de él. Él estaba cuestionado y él aparecía en una lista negra. Entonces la metodología que se hacía era la eso, autocensura. el boca a boca. El boca a boca pasaban, por ejemplo, los inspectores por las escuelas, revisaban las bibliotecas y decían, este no, iban sacando libros y autores, sin dejarlo por escrito. Así que sí, las metodologías claramente son las mismas. Están ahí, creo que nunca se fueron, ¿no? Mira, si te comento, la Cancillería actualmente, en la 54 Asamblea de la ONU, intentó que el apoyo a un proyecto de enmienda que eliminaba el término género, mientras lo que se intentaba era en una resolución de violencia sobre género. Quería eliminar la palabra género. Bueno,
esto es parte de la Cancillería, porque en otra, digamos, en una asamblea de la OEA, presentó un proyecto eliminando las palabras perspectiva de género, familia, defensores de derechos humanos, paridad de género, salud mental, violencia sexual o mujeres trans. Sí, sí. Hay una continuidad, claramente. Hay una continuidad desde esa época hasta lo que está pasando. Palabras subversivas, diríamos, ¿no? Sí. Subversivo. ¿Quién es el subversivo? El que subvierte el orden, dice el diccionario. El que subvierte el orden es el que altera lo establecido. ¿Y querés saber qué decían en esa época? Lo voy a sacar de este libro que recomiendo, Libros que muerden. Página 107. Primero mataremos a todos los subversivos. Luego mataremos a sus colaboradores. Después a sus simpatizantes. Enseguida a aquellos que permanezcan indiferentes. Y finalmente mataremos a los tibios. Ibérico Saint-James, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en mayo de 1977. Memoria. Interésese por los libros que los profesores o los sacerdotes recomiendan a su hijo. No mire con indiferencia actividades que se prestan a desviaciones, campamentos, retiros espirituales, visitas a villas miserias. Un día, cuando su hijo empieza a discutir con usted, cuestiona sus puntos de vista, habla de brecha generacional, de que lo que aprende en su casa está equivocado, ya es demasiado tarde. Su hijo está hipnotizado por el enemigo. Su mente es de otro. De ahí a la tragedia hay un paso rápido. Si eso ocurre, y usted tiene que ir un día a la morgue a reconocer el cadáver de su hija o hijo, no puede culpar al destino o a la fatalidad, porque usted pudo haberlo evitado. ¿Sabés qué es esto, Pedrito? No. Otro fragmento de la carta dirigida a los padres en la revista Gente. Diciembre del 76. La carta tiene como 3 hojas. Que si no me equivoco, dirigida por Chiche Helbum. Estaba en esa época. La revista Gente. Memoria porque siguen ahí. Son los mismos. Exactamente. No están donde tendrían que estar todos, ¿no? En la cárcel. Bueno, y para seguir, yo traje otro autor, Álvaro Yunque, que fue un autor muy leído a lo largo de muchos años del siglo XX. Inclusive estaba recomendado en las escuelas públicas. Estaba recomendado por lo que era el Consejo, creo que era el Consejo Nacional de Educación en esa época, era de Nación. Y las bibliotecas estaban llenos de libros de Álvaro Yunque. Él es censurado, vino censurado ya de muchas otras dictaduras anteriores, pero con la última, él se perdió como autor dentro de las escuelas y se convirtió en un autor desconocido para varias generaciones, ¿no? El hombre de la bicicleta. Tal cual, tal cual. Y yo creo que es alguien que hay que rescatar, que es bueno volver a leerlo, volver sobre las cosas que él hablaba. Bueno, él, supongo que sabes, él era poeta, escritor, tenía ensayos, escrito ensayos, libros de historia, era muy amplia la gama, era periodista. Era comunista. Era comunista, anarquista, había sido en sus inicios anarquista, antifascista absoluto. Era en el libro
que te digo de Libros que muerden, le hacen una entrevista a la hija, que ya falleció la hija también, ¿no? En donde cuenta que el padre, cuando ellos iban a la escuela primaria, era anarquista, por sus ideas anarquistas, y cuando por ejemplo en la escuela les mandaban la libreta de ahorro, ¿te acordás que había una libreta que la Caja Nacional de Ahorro? Esa, él le mandaba, se la pasaba mandándole notas a las maestras, y cuando le mandaron la libreta de ahorro le puso que ahorrar, algo así como que los hijos de él no iban a ahorrar, tenía 2, porque ahorrar llevaba a la avaricia. Y así intervenía siempre con respecto a sus hijos. Bueno, y lo que cuenta la hija es que finalmente la que intervenía era la madre para que tuvieran una escolaridad más o menos dentro del sistema, ¿no? Uno de últimas vive dentro del sistema. Bueno, él te comenté, ¿no? Todo lo que él hacía como hombre de escritor y de letras, pero él se definía más que nada como poeta. Y te quería compartir uno de sus poemas, que dice así: El automóvil del arzobispo. La naturaleza ha creado el derecho común, el privilegio, el derecho privado. San Ambrosio. La opulencia es siempre producto del robo. San Jerónimo. El rico es un ladrón. San Basilio. Es la iniquidad la que ha creado la propiedad privada. San Clemente. El rico es un bandido. San Crisóstomo. Más fácil cosa es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Dios. San Marcos. Llegó en auto, un auto propio y de librea, Monseñor, el arzobispo. Me acordé de San Clemente, San Crisóstomo y San Marcos. Me acordé de San Jerónimo, San Ambrosio y San Basilio. Monseñor, el arzobispo, descendió de su automóvil, ante espaldas genuflexas de lacayos. Me acordé de San Jerónimo, San Ambrosio, San Basilio. Me acordé de San Clemente, San Crisóstomo y San Marcos. ¿Uno más? No, si no podemos más. Niños del Arrabal. Este es de 1924. Allí donde la urbe no llega todavía, o donde dejó algunas casitas olvidadas, ranchos de paja y barro, casuchones de lata, que caminar parecen hacia ella como para alcanzarla, juegan los niños sucios y descalzos, de mejillas carnosas y brillantes miradas. Y son hermosos estos niños sucios, bajo el redondo sol, junto a la inmensa pampa. En tanto muge la ciudad oscura por la nasal sirena de sus fábricas, libres y hermosos corren, y al sol juegan los niños. Como frutas maduras son estos frutos con alma. Y frutas son, tan solo hermosas frutas que en un festín de ricos han de ser devoradas. Los niños en la fábrica almorzados, las niñas como postre y con champaña. Pienso en esto y los puños se me hacen 2 garras. Pienso en esto y los gritos hierven en mi garganta. A lo mejor Berni, cuando pintó La desolación de los niños, estaba inspirado en este cuadro. Puede ser, sí. Es lamentable también. Es una serie que tiene. Sí. Y es lamentable tan vigente todo todavía, ¿no? Y cada vez más. Bueno. Vos querías hablar del centro editor. Sí, querías. Tenemos un ratito más. Cierro acá con Yunque. Bueno. Cierro con... Bueno, no alcanzo a comentarles, vuelvo a decir, los decretos de prohibición están en la página de Comisión Provincial por la Memoria. Ahí está detallado el decreto de análisis de barcos de papel. De este está el análisis, así como está el de que yo le comenté de Elsa Bornemann. Es uno de los más famosos ese barcos de papel. Hacen un análisis específico sobre un cuento que se llama Cuento de Navidad, imperdible, el análisis político, ideológico y consciente, ¿no?
y el cuento también. Pero bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Solo quiero cerrar, si puedo cerrar con Junque. Sí, sí, sí. Porque bueno, él tiene una serie de pequeñas fábulas, digamos. Yo traje acá Animalia, que fue editado hace relativamente 10, 15 años atrás, que reúne textos de él después de fallecido, y otros que están en otro libro que se llama Cuando los animales hablan, y son al estilo de las fábulas. No tengo registro de que haya estado prohibido Cuando los animales hablan, pero toda su obra quedó cuestionada. Pero bueno, te quería compartir una que se llama Las dos lógicas. ¿Puedo? Sí, sí. ¿Queda Acá un ratito? Preguntamos a Oscar. ¿Queda un ratito? Las dos lógicas. Y dice así: una delegación de llamas se presentó un día ante el jaguar para pedirle que él las ayudara a enfrentar a los pumas que asediaban el rebaño. El jaguar las escuchó con atención y les dijo que él podía ayudarlas, pero primero tenían que nombrarlo gobernador de las llamas. Ellas aceptaron. Así que enseguida, una vez nombrado, él se dedicó a cazar a los pumas. A los que pudo los mató, y a los que no, bueno, huyeron. Y finalmente las llamas pudieron pastar tranquilas en los cerros, y él se dedicó a gobernarlas. Pero, claro, las gobernó de la misma forma en que había combatido a los pumas, con garras y con colmillos. Cuando las más ancianas se dieron cuenta de lo que estaba pasando, formaron una nueva delegación y fueron a verlo. Por favor, señor jaguar, queremos pedirle que no nos trate de la misma forma en la que combatió a nuestros enemigos. Claro, dijo otra, queremos que sea razonable y que sea justo. El jaguar las miró. ¿Justo? ¿Razonable? Pero ¿qué garra es la razón y qué colmillo es la justicia? ¿Acaso ustedes me vinieron a buscar porque soy justo y razonable? No, me vinieron a buscar por mis garras y mis colmillos. Por eso yo pude terminar con los pumas. Y ahora quieren pedirme que deje de utilizar lo que me permitió estar en este lugar de poder. No, voy a seguir gobernándolas de esta manera. Entonces las llamas se dieron cuenta que el jaguar razonaba y que también tenía su lógica, solo que era una lógica distinta a la de ellas, que no tenían ni garras ni colmillos. El genial Álvaro Junque. Imperdible, lo recomiendo. ¿Tiene algo que ver con Milei? Tiene que ver con la vida humana, ¿no? Y con la repetición de situaciones que bueno, ante las que hay que estar siempre alerta. Una canción de sí, hay una manifestación. Hay una canción que se llama Manifestación, que está... ¿La tenés, Oscar? Está tomada a partir de un poema, es un poema textual de Junque que se llama Manifestaciones, y un grupo le puso música. Me agrego a la entusiasta muchedumbre y me dejo llevar. Mis pies ya no son pies, ya tengo alas. Mi voz no es mi voz ya. Canto y camino, quien por mí camina, quien lleva la voz de mi cantar. Hermoso es olvidarse de sí mismo para ser uno más. Bueno, nada, estábamos viendo esto de que hay tanto para hablar. Yo traje acá una pequeña muestra de lo que se prohibió y del autor o de esta autora, pero bueno, no nos da el tiempo para todo. Así que bueno,
De lo otro que había traído para comentar y contar era respecto al Centro Editor de América Latina, porque así como hubo censuras sobre determinados libros, pero no se censuraba toda la obra de un autor, aunque después por temor no se usaban todos sus libros, así como se censuraba a una persona y quedaba toda prohibida su obra, se censuraron y se cerraron editoriales. Bueno, acá hubo un boom editorial en la década del 60 impresionante, millones de libros que iban para toda Latinoamérica, desde Argentina y para Europa inclusive, ¿no? Se creó en 1966. Sí, el Centro Editor de América. Dictadura de Onganía. Pasó muchas dictaduras, el Centro Editor, y bueno, se sostuvo siempre. O sea, como parte de algo que yo llamo resistencia. Se sostuvieron a lo largo del tiempo hasta el fallecimiento de Boris Spivakov. Respecto a esto digo algo muy cortito porque ya no queda tiempo. Tenía muchas colecciones el Centro Editor de América Latina. Hay un trabajo hecho por la Biblioteca Nacional que se llama Colecciones. Está en internet, se puede descargar, yo lo descargué, en donde está todo el listado de lo que ellos hicieron a lo largo desde la década del 60 hasta lo último. Hay colecciones de arte, de historia, de política, de manualidades, de poesía, de literatura, porque el concepto del Centro Editor era más libros para más. El valor de un libro tenía que ser igual a 1 kilo de pan. Y Judith Gossiol, que es la que hace este trabajo, explica en una parte cuál era el concepto del Centro Editor. El mundo era posible de ser asido, entendido y explicado. Todo ese conocimiento podía caber en una colección de libros. El libro, asido y entendido por el lector, podía volver a mejor persona. Mejores personas podían transformar el mundo. Hubo 2 colecciones para niños. Los cuentos de Polidoro, que no fue censurado en dictadura, esto se inicia en la década del 60, por el año 67. Ellos inician con esto la venta de kiosco. Eran cuentos de tradición oral adaptados a un valor irrisorio para que todo el mundo lo pudiera comprar, incorporando ilustraciones. Hay muchos nuevos. El Martín Fierro costaba 10 pesos, con las mejores páginas del Centro Editor. El Centro Editor. Sí, la calidad tanto del libro físico era lo mismo que su contenido. Bueno, y tenía un formato como de revistita. La otra colección que ellos inician en el 76 es la de los cuentos del Chiribitil, en donde ya hay, a diferencia de Polidoro, que toma cuentos de tradición oral, cuentos que no tenían, para no tener que pagar el derecho de autor, hacen traducciones. En esta sí hacen convocatoria de autores para iniciar una colección nueva en donde incorporan las ilustraciones. Hay un montón de ilustradores y autores que se inician en esta etapa, tanto en Polidoro como en esta. Los zapatos voladores es el cuento que fue cuestionado en Mendoza por un militar, y a partir de ahí se prohibió toda la colección, que hasta ese momento creo que era de 10 números. Que bueno, que no lo puedo contar el cuento, el de los zapatos voladores, pero es muy lindo y muy divertido. Pero todos esos 10 libros fueron reeditados ahora. Sí. Y ampliado en la colección. Tal cual. Sea, ya está en vigencia. Esta es otra colección que se recupera en Democracia, y además ahora está ampliado con nuevos autores y nuevos títulos. Pero bueno, no lo puedo contar, pero lo que no podemos dejar de contar es que en 1978 allanan un depósito en Avellaneda donde había toneladas de libros. En realidad ellos iban con otra intención y se encontraron con ese caudal de libros, y
por infracción al artículo 2748, meten preso a 14 empleados. En ese momento, José Boris Spivakov, que era el director de Centro Editor, se presentó a la justicia y se hizo cargo totalmente y únicamente de la infracción del decreto para que liberaran a esos 14 empleados. Lamentablemente, 2 años después, el 26 de junio de 1980, queman en Sarandí, en un terreno baldío, 1,5 toneladas de libros durante 3 días, y según el juez, con la obligación de que Boris Spivakov esté presente mientras se queman los libros. Decía que para certificar que se quemaran. Era lo más sádico. Bueno, sí, así fue. Bueno, yo para cerrar el Centro Editor, ¿puedo leer una cosita? Sí, ¿O tenemos tiempo? Dale. Porque en función de lo que acabas de contar, de la gran quema, que no fue la única, en la dictadura hubo muchas quemas. Iban a colegios, por ejemplo en Córdoba, sacaron un montón de libros en una escuela de comercio, hicieron una quema en el patio. Están registradas esas quemas, pero esta fue impresionante. Entonces, para cerrar esta parte, a mí me gustó este texto, que dice así: si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes 2 aspectos de una misma cuestión para preocuparlo. Enséñale solo uno, o mejor, no le des ninguno. Dale a la gente concursos que puedan ganar recordando la letra de las canciones o los nombres de las capitales de estado. Entonces tendrán la sensación de que piensan, de que se mueven sin moverse, y serán felices porque los hechos de esta naturaleza no cambian. No les des ninguna materia delicada como filosofía o sociología. ¿Para qué? Para que empiecen a atar cabos. Por ese camino se encuentra la melancolía. Un libro es un arma cargada en la casa de al lado. Quémalo. Quita el proyectil del arma. Domina la mente del hombre. ¿Quién sabe cuál podría ser el objetivo del hombre que leyese mucho? Entonces, si a la gente no le gusta el pequeño Sambo, a quemarlo. A la gente blanca le incomoda la cabaña del tío Tom, a quemarlo. Alguien escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón y los fabricantes de cigarrillos se lamentan, a quemar el libro. Eso eres tú, Montag, y ese soy yo. Censores oficiales, jueces y ejecutores, custodios de nuestra tranquilidad de espíritu, de nuestro pequeño, comprensible y justo temor de ser inferiores. ¿Sabes de dónde es este fragmento? Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La historia que cuenta cómo los bomberos, en un futuro distópico, lejano, se dedicaban a quemar libros. Mientras los hombres memorizaban los textos. Memoria. Bueno, podemos cerrar con la... Vamos a hablar... ¿Con la canción? Sí, la canción. No pude contar el cuento de los zapatos voladores, pero acá va un fragmentito que toma la historia tal cual está. Allá en el pueblo vive un cartero al que le duelen los pies, porque camina dejando cartas todos los días del mes. Quiere una bici tener para poder pedalear, pero la plata no alcanza, no se la puede comprar. Bicicleta, bicicleta, todos sus amigos dicen al gobernador. Bicicleta, bicicleta, para que el cartero pueda estar mucho mejor. Ahora, para cerrar, no podemos obviar que hace 50 años este compañero
que Oscar me está poniendo, que se llamaba Rodolfo David Ortega Peña. Es algo así como el símbolo de la AAA. Lo acribillan en Arenales y Carlos Pellegrini era el hombre que defendía al pueblo contra todo esto que acaba de contar Ana Lázari. Es necesario tener memoria para no perder la dignidad. Bueno, les comento una sola cosa. Es probable que a partir del próximo programa lo larguemos a partir de las 3 de la tarde. Si ustedes lo quieren seguir en vivo, lo pueden seguir en vivo, y si no, como siempre, en YouTube. Yo no puedo cerrar este programa sin dar las gracias a Ana Lázari, a César Peralta en las cámaras y a Oscar Ávila en la técnica y el sonido. Gracias a estos hombres podemos hacer estos programas. Muchas gracias y hasta la próxima.